Hospital Quirón Salud Valle del Henares patrocina A Su Salud. Hoy martes, en nuestro espacio de salud vamos a hablar de un tipo de cefalea, la cefalea pospunción, que se produce en ocasiones tras la administración de una anestesia epidural. ¿Por qué y cuándo puede prevenirse este tipo de cefalea? Pues buscamos hoy respuesta de la mano del coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Valle del Henares. Está con nosotros el doctor Alfonso Vidal. Alfonso, muy buenos días y bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por permitirme dar estas explicaciones. Es un placer, como siempre. Vamos a hablar hoy en concreto de un tipo de cefalea, la cefalea pospunción epidural, y vamos a conocer en primer lugar qué es exactamente y cómo se puede saber que es una cefalea de este tipo. ¿Cómo podemos identificarla? Bueno, la cefalea pospunción es un cuadro que se caracteriza por la aparición de dolor de cabeza muy intenso, es un dolor además muy bien localizado casi siempre en la frente y en la nuca, y que se relaciona también con la postura, es decir, la persona que ha sido pinchada cuando está tumbada no tiene molestia y en el momento que se incorpora empieza a tener molestia, y si se mantiene incorporada, sea sentada o sea de pie, el dolor es tan intenso que le obliga a tumbarse otra vez, restableciéndose de nuevo el alivio de una forma razonable. Este cuadro lo relacionamos con la punción en primer lugar y con una punción en la que accidentalmente se haya pinchado la dura madre, que es una de las membranas meningias. Es decir, el sistema nervioso está metido en un estuche, que son los huesos, el cráneo y la columna vertebral, y dentro de ese estuche está metido en una especie de bolsa impermeable, que son las membranas meningias, y en el interior está un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y el sistema nervioso. Cuando hay una punción de esas membranas meningias y se pierde un poco de ese líquido, se produce este cuadro. Uh-huh. Depende un poco, entonces, del tipo de agujas que se utilicen en esa punción. Bueno, depende de varios factores, uno de ellos la aguja. Es decir, cuando nosotros accedemos al espacio epidural, que es el espacio que hay por fuera de esa bolsa, de esas membranas meningias hasta el hueso, intentamos hacerlo teniendo cuidado de no tomar contacto con esa membrana. Por eso se emplean lo que llamamos agujas atraumáticas, agujas que no tienen punta, que no tienen filo. Las agujas epidurales tienen ese diseño, es un diseño redondeado que lo que permite es acceder al espacio sin tomar contacto, o si se toma contacto sin dañar esa membrana. Hombre, esto lógicamente pues depende del cuidado con el que se haga, del tipo de aguja, también de las características del paciente. Pero sí, efectivamente, si la aguja es una aguja traumática, se puede con más facilidad dañar. Si se emplea una aguja no traumática, es más complicado, pero ya digo que no es imposible. Uh-huh. Y nos comenta, depende también de las características del paciente. ¿Puede afectar más a unos u a otros? Bueno, en general, las técnicas regionales no son nuevas. La analgesia epidural y el abordaje anestésico epidural lo inventó un español, Fidel Pajes, hace pues más de 100 años. Y resulta que este abordaje lo que tiene es que se empleaba porque es lo que teníamos para esto. Pero a medida que hemos ido aprendiendo, lo que hemos hecho ha sido entender qué es lo que sucede. Las personas más mayores tienen menos propensión a tener cefalea, mientras que las personas más jóvenes tienen más propensión a tenerla. Es decir, el riesgo de generar una cefalea pospunción en una persona a la que se le pincha la membrana, que es más joven, es mayor que el riesgo que tendría una persona mayor. Lo que pasa es que casi siempre identificamos la cefalea pospunción en personas jóvenes, en personas que están embarazadas y que dan a luz, en relación con la analgesia de parto. Entonces, claro, pues efectivamente ahí son personas jóvenes. Uh-huh. Hablamos de una cefalea que, por lo tanto, se puede evitar, ¿no? Dependiendo, como bien nos comentaba, del cuidado también con el que se haga, del tipo de aguja que se emplee. En los casos en los que aparezca esta cefalea, ¿cuándo suele hacer acto de presencia? ¿Cuándo se da cuenta el paciente? ¿Cuándo aparece? Bueno, pues efectivamente, primero los cuidados, la prudencia
digamos que nos alivia del riesgo, pero no lo elimina completamente. Esto también hay que decirlo. Siempre la vida tiene riesgo, lógicamente pues nosotros tenemos que intentar minimizarlo, aunque muchas veces no podemos anularlo completamente. Y normalmente esta cefalea suele aparecer después de los intervencionismos, es decir, si se ha hecho este abordaje para una operación, el paciente ha estado en decúbito supino todo el tiempo de la operación, muchas veces en ese momento no lo detecta y lo detecta en el posoperatorio durante el parto, digamos, a veces después del parto es cuando aparece. Pero circunstancialmente puede aparecer prácticamente de inmediato después de la punción, después de la administración de anestesia. Pero yo digo que lo normal es que aparezca después, incluso a veces en las siguientes horas, 12, 24 horas, después de haber tenido o el parto o la operación que se le ha hecho. ¿Cuánto puede durar este dolor? Me imagino que también hay algún tipo de tratamiento, ¿no?, para ellos. Bueno, pues el dolor, nosotros identificamos lo que llamamos fisiopatología, es decir, la explicación interna, íntima de lo que está sucediendo, lo identificamos con un daño en esa membrana. Imaginemos un globo lleno de agua al que le hiciéramos una punción y que escapara un poquito de líquido. Esto es un poco el mecanismo por el que se supone que se produce esa pérdida de líquido, hace que en el interior de la bolsa, que son las meninges, el líquido cefalorraquídeo no está con la presión suficiente y al faltarle presión se produce una molestia. Entonces, primero, la manera de tratarlo precozmente es dar facilidades para que se restablezca la continuidad de esto. El cuerpo se restablece solo, es decir, cura esa heridita que se hubiera producido ese daño, se restablece solo en unos pocos días. Pero hay que tratar el dolor porque si no es muy incómodo para el paciente. Y lo tratamos reponiendo líquidos y administrando analgésicos. Ocasionalmente incluso alguna sustancia como la cafeína que hace que la presión interna dentro de esas membranas se mantenga estable. Si esto no es suficiente, a veces es necesario hacer lo que llamamos un parche hemático, es decir, tomamos una muestra de sangre de la persona y la administramos por esa misma vía epidural y actuaría como si fuera una especie de silicona, si quiere, de pegamento, si quiere, algo que haría que esa zona se restableciera, se sellara y dejara de aparecer esa pérdida de líquido. Tratamiento sencillo, ¿no? Por lo tanto, en estos casos. Bueno, todas las cosas sencillas, si el que las hace está acostumbrado a hacerlas. A veces cuando mira uno como, yo qué sé, arregla un reloj o algunas intervenciones quirúrgicas que son muy sofisticadas y las ves con la naturalidad, la soltura que las hace, y dices, bueno, esto lo hace cualquiera, te pones tú y no. Es decir, todo requiere su pericia, su entrenamiento, pero sí, es de una de las cosas que los médicos anestesiólogos hacemos de una forma regular porque es una técnica de rutina, digamos. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos hoy en nuestro espacio de salud y explicarnos también en qué consiste, ¿no?, este tipo de cefalea en concreto que, pues oye, uno no imagina, ¿no?, que ese dolor de cabeza puede venir precisamente por un pinchazo, una anestesia epidural que le hayan realizado, que suba ese dolor, ¿no?, hacia la cabeza y de forma tan intensa. Un placer, como siempre, escucharles y conocer más detalles de todo ello, esas explicaciones para intentar entender también un poquito todos estos procesos médicos, estos tratamientos y pues estas enfermedades o en concreto pues este tipo de cefaleas. Así que muchísimas gracias por sacar un huequito en la mañana de hoy, hacer un alto en el camino y atendernos y ofrecer toda esta información también a nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría dejar un último comentario, que es que la incidencia, el riesgo de este tipo de cefaleas es tan pequeña que no debe desanimar a nadie para someterse a un procedimiento bajo esta anestesia. La incidencia es muy pequeña, las agujas están bien hechas y los profesionales son muy solventes. Entonces, conocer que existe, pero tampoco volverse loco pensando que uno va a llegar y le va a pasar lo que estamos hablando, que es muy raro. No tiene por qué, pero oye, mejor saberlo y siempre estar informado. Pero mensaje de tranquilidad que también trasladamos a través de la radio. Un placer, como siempre, muchísimas gracias como coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Valle de Henares. El doctor Alfonso Vidal nos ha acompañado en la mañana de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias.